arquitectura de las exposiciones de arquitectura, ¿no? A lo mejor excesivamente dirigidas hacia los profesionales, excesivamente asépticas a veces, planos, maquetas. La idea era generar una atmósfera, un entorno, como bien ha dicho Consuelo y ha dicho Juan. Incluso esto de la caja negra, ¿no? con unos huecos, ¿no? Unas ventanas que se abren hacia las obras. La idea es que te metas dentro de las obras y que la exposición sea una vivencia más que algo que te deja fuera, ¿no? Después, la de crear estas, como hemos comentado Juan, las 4 o 5 áreas estas, ¿no? que al final suponen como un paseo por dentro de una actividad que toda al final está unida, ¿no? por una misma forma de hacer, que yo creo que es lo importante. Como decía Juan, no hay una fórmula, hay unos guiños, no hay una búsqueda de una impronta en este trabajo reconocible, y si no hay una forma de hacer, hay una formulación que sí que al final da unos resultados que evidentemente puedes encontrar continuidad. Yo creo que ahora si los juntas, creo que hay una continuidad, pero esa búsqueda de investigación, esa investigación continua, ¿no? Y esa búsqueda de innovación y no quedarse con algo, ¿no? Cada vez que empiezas una obra que tenga que nacer de esa obra, evidentemente con todas las herramientas de las que dispones. Es interesante, yo espero que hayamos conseguido mostrarlo, cómo nos movemos dentro de todas las escalas, desde la escala de la ciudad hasta la escala del objeto, que al final es lo mismo. O sea, al final son parámetros distintos, pero es la misma actitud, ¿no? Lo que da los resultados, ¿no? Las mismas formulaciones. Y después, pues entrando, como he comentado, pues que me ha desmontado un poco Juan, que iba a explicar la exposición, pues esta idea de estas áreas, la obra pública, ¿no? Las 4 grandes así son el equipamiento, la obra residencial, el proyecto residencial, las viviendas, los muebles y luego los concursos. Esta parte que estamos aquí, que es los concursos, yo creo que es la que muestra hacia dónde un poco vamos, ¿no? Como ha dicho Juan, los concursos siempre son que nos presentamos, nos tiramos de cabeza, ahora se habla de los concursos, que nos presentamos 300 o 400, es una locura, ¿no? Pero siempre es donde más libertad tienes. Cuando tú tienes que dar respuesta a un programa con un cliente concreto, que te gane su confianza y tengas libertad, siempre tienes esta presión, ¿no? Pero sin embargo, un concurso siempre es donde te lanzas de la forma más libre. Yo creo que muestra un poco hacia dónde estamos yendo o con lo que estamos experimentando, cómo estamos planteando los proyectos. Y bueno, pues no sé ya si decir mucho más, preguntar mucho más a lo que se ha dicho. Lo importante al final, esto es la idea de la arquitectura. Cuando hablamos de la arquitectura, es que todo ha nacido, todo lo que se muestra en esta sala ha nacido siempre desde los parámetros de la arquitectura. Al objeto hemos llegado como un elemento que complementa, que dialoga con la propia arquitectura que lo genera. De hecho, Juan ha hablado de una casa que fue una de las primeras donde esto además se convirtió en una producción industrial, porque el hecho de que todo lo que buscar relación entre contenedor y contenido, ¿no? Entre que todo, como comento, desde la ciudad hasta el objeto pueda tener una relación, yo creo que eso es algo que me ha siempre preocupado, y yo creo que aquí se ve, ¿no? Y se ve esa búsqueda de relación y cómo además el objeto potencia la idea de este proyecto. Siempre al final como objetivo, ¿no? Que es el de crear, para terminar, crear lugares donde apetezca vivir. Y cuando hablamos de la funcionalidad no genera la arquitectura ni genera los objetos. Lo que pasa es que la funcionalidad es fundamental, es decir, el edificio está hecho para la gente, los objetos están hechos para la gente. Lo que pasa es que es verdad que lo que les da valor es, una vez ya has cumplido las pautas funcionales, término muy manido ya, que es el de la poética, pero es que es verdad, la poética es aquello que supera lo práctico.
esa dimensión que supera ya cuando ya tienes resuelto lo básico, para mí es la que más interés tiene, ¿no? Sin olvidar la primera, que es por la que nace, ¿no? Entonces yo creo que la confluencia de todo esto es lo que da como resultado la arquitectura, el objeto, todo este universo, ¿no? Formal en el que nos movemos. Y como búsqueda final, el generar entornos donde